Genial, buenas tardes, buenos días. Ya estaba saludando antes de colocar a grabar la sesión. Bienvenidos todos. Tengo una pregunta de Elvira que dice, buenas tardes, Nairobi. Nuestra resolución de la actividad tiene 14 páginas, lo dejamos en 10, como dice el enunciado. No pasa nada, Elvira, con 14 está bien. Eh, Está perfecto así. Así que adelante, de nada. Hablando de la entrega de la actividad, justamente estaba mirando, yo estaba entrando al aula para verificar las fechas de entrega y esta es para el 29. Sé que nos quedaban 2 días, pero tengo otra asignatura que entregan el 27 y estaba confundida si en nuestra asignatura era el 27 o el 29. Todavía tenemos unos días. Por lo que ha dicho Elvira, ya está por entregar. Seguramente tengo algunas. A ver. Pues ya tengo algunas que corregir. Esto suele pasar, que van entregando en cascada, pero yo no entro a la corrección hasta que estén todas, porque cuando me pongo ya a corregir, ya empiezo todas. Si no, es que me cuesta más volver a entrar y como eh, por organización personal, ¿me entienden? Así que nada, ya hasta el 29 tienen, todavía quedan unos días y nada. Hoy vamos a terminar el tema 7. Subí la documentación del tema al aula, no lo había hecho antes porque suelo subir la documentación cuando terminamos el tema, pero no pasa nada porque sé que con el cambio de hora muchos de ustedes ya no pueden venir a clase, así que dejo la documentación arriba y el que luego tenga tiempo para ir repasando sobre la asignatura va viendo la clase y la slide o antes de la slide para que esté en línea. Eso es importante. O sea, que no en línea, que estemos alineados, lo que quería decir. Es importante eso que estemos alineados para que vayamos todas a uno. Entonces voy a compartir. La semana pasada comenzamos el tema 7, hablamos de la datificación, dijimos que era aquella tendencia tecnológica que transforma las interacciones de las personas y de las cosas en datos que se transforman en información para luego ser procesada, para que luego esa información sea procesada y hacer mejores productos, mejores servicios o que sirvan para la gestión de los servicios y los productos. Hablamos de diferentes aplicaciones de la digitalización ágil, hablamos del Internet de las cosas, del Internet del todo, de las Smart Cities, de los productos de FinTech, la industria 4.0, industria 5.0. Aquí no tengo un slide de la inteligencia artificial, pero es lo último que estamos viviendo nosotros en el día a día y forma parte también de ese entrenamiento, seguramente forma parte de la datificación, cómo se entrenan los modelos de la inteligencia artificial, y irá apareciendo más documentación sobre esa datificación también aplicada a la inteligencia artificial, porque no dejan de ser modelos que están alimentados por nuestra interacción, por nuestra búsqueda, por nuestro cómo nos comportamos ante ello, ¿no? ¿Qué más vimos por aquí? Hablamos sobre cómo ayuda, es que me estoy yendo de atrás hacia adelante, cómo mejora el portfolio, hicimos este ejercicio en el mural. Si nos planteamos el hipotético caso de una app digital de banca, cómo mejora esa datificación en el portafolio del servicio, diseño de productos y los servicios, el diagnóstico de nuevas oportunidades y de la experiencia y de la satisfacción. Pueden entrar al mural, sé que algunos de ustedes han interactuado allí, no en asíncrono, perdón. Y bueno, vamos a ir para acá, vamos pasando porque yo sé que nos quedamos por la parte de la estrategia. Repasamos la parte de las Smart Cities, qué es lo que contempla, para qué se utiliza la datificación, nos sirve para la movilidad urbana, recogida de residuos, etcétera. Yo sé que quedamos por aquí. Ok. De la estrategia de la transformación digital. Comentamos que como toda estrategia, va a tener un roadmap y va a tener un objetivo, por supuesto, pero en esta parte también de la estrategia
es muy importante ese puente entre negocio y la parte de tecnología, que se puede perder no se pierde la conexión, pero se pierde o no siempre son efectivas las maneras en que se transmite la información entre la parte tecnológica y la parte de negocio. Y lo sigo viendo y eso va a seguir pasando, porque son dos áreas que por más que se traten de que todos tenemos un mismo objetivo en una organización, pues nos tratamos de cosas diferentes y muchas veces el entendimiento no es el adecuado y más en negocios complicados, en el tipo de negocio. Así que es una de las estrategias de transformación digital también, o que debe ser parte de la estrategia de transformación digital, debe ser ese entendimiento y establecer puentes entre negocio y la parte técnica. Comentamos que hay que saber qué se va a hacer, el por qué y con quién se cuenta, qué personas, cuáles son los stakeholders y con qué capacidades contamos, si es capacidad interna, si necesitamos capacidad externa, conocimientos, etc. Elementos en común va a ser el uso de la tecnología, cambios estructurales y cambios en la creación de valor. Todos ellos promovidos o ralentizados o acelerados o ralentizados por aspectos financieros. ¿Qué consideraciones? Estas son algunas de las consideraciones, ya les preguntaré ahora a ustedes, ¿qué otras consideraciones creen ustedes que se deben tener en cuenta para establecer una estrategia digital? O si queremos avanzar en esa estrategia digital. Por supuesto que tenemos que identificar el mercado, evoluciones, puntos débiles, vamos acá. Objetivos, un roadmap, KPI, controles, analizar, priorizar, evoluciones significativas, centrarse en los activos básicos, información y datos, incluir ayuda externa, tanto interna como externa, desarrollar una hoja de ruta y construir puentes entre TI, procesos y negocios. ¿Creen ustedes que se me está quedando aquí algo? Seguramente se me queda algo de esa estrategia. ¿Qué consideraciones ustedes añadirían o qué puntos añadirían ustedes que tienen que ser considerados o tomados en cuenta para establecer esa estrategia digital o bajo la, la experiencia o bajo vuestra experiencia, qué otros puntos creen que debemos tener en cuenta a la hora de establecer una estrategia digital? Los leo por aquí en el chat, lo abro por aquí. Pongo la barrita por acá arriba. Ricardo comenta, educación, capacitación en las nuevas herramientas y conceptos ágiles. Conceptos ágiles me parece muy adecuado en este contexto también. Capacitación de nuevas herramientas, es decir, aquí se me está escapando la parte de tecnología. O sea, Ricardo lo nombra y veo mi slide y digo, vale, la parte tecnológica se me está escapando en esa estrategia digital, porque si es justamente digital, habrá que utilizar tecnología, capacitación de nuevas herramientas y capacitación o contratación también, ¿no? De personal si no tenemos el know-how suficiente para esa nueva estrategia. También dice Ricardo, cultura digital, sobre todo desde la alta gerencia. Sí, es una de las cosas que siempre echamos en falta o que todos decimos de la cultura, pero cuando esa cultura digital no viene, o la cultura del dato, la cultura de una empresa, no viene apoyada desde la alta gerencia, es muy difícil sino empujar de abajo al alto mando. Siempre, como hablamos de cambios organizacionales, en las prácticas, el liderazgo tiene que venir por medio de la organización para ver resultados a mediano plazo y que se mantengan. Los usuarios digitales quieren agilidad. Muchas gracias, Ricardo, por la intervención. Los usuarios digitales quieren agilidad. ¿A qué creen ustedes que se refiere este título? Los usuarios digitales quieren agilidad. ¿Creen ustedes que somos usuarios digitales? Porque aquí se mezclan dos cosas, usuarios digitales y agilidad. ¿Somos digitales? ¿Somos usuarios, perdón, digitales?
Ricardo, sí. Yo creo que esta pregunta, a lo mejor hace unos años, había más barreras, ¿no? De la parte digital, por la democratización de la tecnología, target, presencia geográfica o situación geográfica, pero hoy en día la mayoría de las personas somos usuarios digitales, porque no voy a decir todo, evidentemente también, pero hay, se ven ese uso tecnológico por parte de por una gran parte de la población. Así que todos, por ejemplo, los que estamos aquí somos usuarios digitales. Cuando hablamos de usuarios digitales y la agilidad, hablamos de queremos las cosas, prácticamente vivimos en la era de la inmediatez, queremos las cosas rápido y queremos también tenemos un criterio sobre lo que queremos. Dice Ricardo, de nada sirve digitalizar los procesos si esto persiste en eficiencia. Claro, pero también luego hay que ayudar, ¿no? Para que esté sobre esa digitalización y cómo hacer más eficientes los procesos. Y les hago una pregunta. Si ustedes fueran el dueño de un e-commerce, ¿qué datos quisieran tener en tiempo real? Ya que hablamos de un usuario digital y aquí vamos a ponernos en la suposición de que tenemos un e-commerce, ¿y qué datos les gustaría ver en tiempo real y el por qué? O sea, justificar el porqué de ese de dato. ¿Qué datos en tiempo real les gustaría ver si fueran dueños de un e-commerce y por qué? Mientras que ustedes respondan aquí, voy a mirar una cosa. Vuelvo y comparto. A ver qué me dicen por aquí. ¿Qué datos les gustaría ver en tiempo real si fuera dueño de un e-commerce y el por qué? Dice Elvira, los abandonos de compra a mitad para poder trabajar en cerrar las compras. Vale. Elvira habla de los abandonos de compra a mitad, puede ser abandono del carrito, abandono del checkout o bueno, y simplemente abandonar la compra en alguna fase de la compra. Eso es, sí, porque la compra se puede abandonar en diferentes etapas. Pero sí, eso sería una de las cosas más importantes porque ahí ya vas a convertir esa compra. Ya cuando estás en la fase del checkout, estás ya en el funnel que tienes al cliente ya a punto de pagar. O sea, que ese es una de las cosas más críticas es eh, ver qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de lo que pudiéramos aquí una de las cosas que tengo aquí es de lo que Elvira ha comentado, que son cosas muy clásicas, ¿no? De las ventas del e-commerce, las ventas por minuto, abandono del carrito, origen del tráfico, productos más vistos, opiniones de los clientes en redes, dice Ricardo. Desde qué ubicación geográfica tengo mi nicho de compradores para poder localizar, agilizar y mejorar la distribución. Eh, También aquí, ¿qué más añadirían? Se me ocurrió una, pero bueno, no la voy a decir para que ustedes también puedan comentarlo. Dice Ricardo, ¿desde qué ubicación geográfica tengo mi nicho de compradores para poder localizar, agilizar y mejorar eh, la distribución? ¿Vale? Eso que ha dicho Ricardo casa con lo que estamos hablando de la estrategia digital. Si nosotros si tenemos la capacidad y tenemos el beneficio de ver algo en el momento, podemos sacar esas tendencias para implementar una estrategia. A lo mejor no es una estrategia digital de un gran proyecto, pero es una estrategia de mejora. Y la estrategia finalmente se puede aplicar
en diferentes scopes, diferentes objetivos. Así que aquí a esta lista añadiría lo que comenta Ricardo, la localización geográfica para establecer el nicho. Dice Elvira, el tipo de dispositivo que están usando mis clientes para enfocarnos en mejorar la interfaz totalmente, porque parece mentira, pero hay muchas aplicaciones que no funcionan bien en el dispositivo móvil cuando debería ser la tendencia de mobile first. O sea, lo primero que hoy usa la gente es el móvil y nos podemos todavía sorprender de sitios que no funcionan bien en la versión móvil. No las grandes compañías, porque esto saben, o sea, ellos tienen una estrategia diferente porque manejan datos y manejan todo esto y más, pero hay muchas webs que son mejorables en la parte de móvil. Así que como dice Elvira, el tipo de dispositivos que están usando, todo esto estableciendo métricas, ¿no? O sea, pudiera establecer métricas para, para sacar mejoras y llevar a cabo esas mejoras. Así que cuando nosotros tenemos acceso a esos datos en tiempo real, podemos ver muchos datos que van a beneficiar al negocio y van a establecer puntos de mejora. Y bueno, y si ya aplicamos la práctica de mejora continua de ITIL, de las prácticas de ITIL, pues tenemos que tener un Continual Improvement Register, porque a lo mejor no vamos a solucionar todas, pero vamos a registrar todas esas posibles mejoras. Vale, si alguno quedó por escribir algo, adelante, si no, avanzamos. Yo tengo por aquí este ejemplo de un dashboard. Yo era un Looker Studio de saber. eh, esto ya, no creo que funcione porque Looker Studio esto es un ejemplo que está aquí, pero lo voy a dejar como ejemplo porque no creo que esta URL funcione, ya que yo saqué esto eh, hace tiempo y no. Lo que yo quiero aquí que veamos es, si nosotros tenemos un dashboard y ustedes, o sea, este es el ejemplo de un dashboard. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo tomarían decisiones rápidas si ustedes no tienen acceso en tiempo real? Ah, dice Elvira, usamos lo que estudio en planificación de estrategia. Ah, estupendo. Bien, lo que pasa es que este ejemplo justamente no creo que esté funcionando. Lo dejé aquí por sacar debate, pero no mi ejemplo. Si ustedes tienen uno que funcione y lo podemos sacar a debate, genial. Tendrá que modificar este, la verdad. Si ustedes no tienen un dashboard sobre el que tomar decisiones, ¿cómo creen que tomarían decisiones rápidas? Como dice Elvira, si datos es difícil y sin datos en un dashboard, más difícil todavía. ¿Por qué? Tenemos que tener esos datos, por supuesto, en este caso que les comentaba, ¿qué datos en tiempo real les gustaría ver? Aquí nos suponemos que tenemos datos en un dashboard para ver todo visualmente más, para poder tomar decisiones. A la final nosotros cuando vemos los datos reflejados y los visualizamos es para poder tomar las decisiones oportunas. Aquí, este es un ejemplo de un dashboard, pero si no tenemos ese dashboard, es muy difícil tomar decisiones en tiempo real porque no tenemos esa visualización. Aquí también como esa conclusión que llegamos es que si somos usuarios digitales, el hecho de poder visualizar en tiempo real toda esa información hace que podamos basar estrategias y establecer una hoja de ruta o establecer mejoras. Esto, aunque no lo hayamos visto todavía, está muy ligado también a la democratización de estas herramientas, porque este Looker Studio es gratuito, aunque habrá a la final todas estas aplicaciones tienen una versión premium, es normal también, porque hay que mantener el código, hay que hacerlo seguro y todo eso no sale gratis. Pero siempre muchas de las herramientas tienen una parte gratuita y eso también hace que podamos contar con herramientas
para pequeños emprendimientos, para estudio, o sea, cuando digo para estudio es para nosotros estudiar estos comportamientos. Y lo que sí llegamos a la conclusión, sin datos es muy difícil y aparte sin datos visualizados de una forma ágil, porque esto es la agilidad. O sea, nosotros queremos ver un dato, pero de manera cambiante, qué es lo que está pasando en el momento. Y estas herramientas, por ejemplo, en Looker Studio hay otras, pero nos sirven para ver qué es, qué es lo que pasa con nuestros productos. Otro de los productos muy usados es el Power BI. Lo utilizan muchísimo las empresas para ver los comportamientos de los productos. Muchas veces vuelcan esos datos y se analizan todas las mañanas, dependiendo de la aplicación. Pero bueno, yo trabajé en un grupo que todas las mañanas analizaban tendencias del día anterior de los productos, de las transferencias o diferentes productos. Cuando hablamos de Smart Data y Smart Visual Data, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia principal? Nos basamos que Smart Data ya sustituye al Big Data, porque hace muchos años hablábamos del Big Data, era analizar una cantidad enorme de datos o recoger una información. Pero ¿creen ustedes que tiene un coste para las empresas almacenar tantos datos? O sea, que es un coste grande, quiero decir. ¿Qué es un coste grande para las empresas almacenar datos? Elvira dice sí. Y sobre todo cuando las empresas se dan cuenta de que no van a analizar todos esos datos. Y esto pasa con las tecnologías y yo no sé si ustedes están de acuerdo, porque evidentemente ahí yo no tengo ni la autoridad ni la razón, pero cuando algo sale, es una tendencia tecnológica, muchas de las empresas quieren sí o sí utilizarlo porque es una tendencia utilizarlo. Hay que guardar lo que usen los demás, es diógenes de datos totalmente. Entonces las empresas, para siempre, para hacer más eficientes los procesos, para reducir costos, ya no utilizan esa Big Data, sino la Smart Data, sino son los datos que realmente les interesa el negocio y son los datos que se van a utilizar. Si no, como dice Elvira, es diógenes de datos y gasto de dinero. Porque eso no es eficiente. Guardar datos que finalmente ni te van a servir para nada, ni los vas a analizar, pues no. Y se, se diferencia de la Smart Visual Data, fíjense que prácticamente es lo mismo, pero la parte es esa visualización, literalmente, lo que dice su nombre. Podemos ver actualización de datos en tiempo real, datos personalizados, es una visualización y nos da motivación a tomar decisiones. Evidentemente, el que trabaja con Smart Data solamente tiene que analizar esos datos. Ahí tiene todavía esa parte técnica que cuesta más. Si nosotros simplemente tenemos la Smart Visual Data, es simplemente analizar los datos que ya nos vienen presentados de manera ágil, si está bien representado, pues podemos tomar decisiones de manera más rápida. Y en cambio, la Smart Data como tal, sí ahí todavía hay que analizarla. Vamos a ver una cosa. Bueno, yo creo que esto sí lo voy a presentar. Proyectos de datos y agilismo. Nosotros hemos venido, fíjense, hemos venido hablando de eh, datificación, porque comenzamos por esa parte de dónde salen los datos, cuál es la fuente de los datos. Y luego esos datos, para transformarse en conocimiento, se tienen que hacer bajo proyectos, ¿no? Proyectos que inicializan mejoras en cualquier área. Nosotros en esta asignatura hablamos de proyectos de datos. ¿Y por qué hablamos de agilismo? Porque vamos a colocar ese concepto ágil en la realización de los proyectos de datos, en este caso, que también nos dice ITIL que utilicemos la agilidad para hacer ese enfoque de flexibilidad, de trabajo por iteraciones, etc. Cuando hablamos de proyectos de datos, no todas las organizaciones están bajo el mismo nivel a la hora de tratar los datos. Sabemos que el dato es
un activo fundamental, podemos decir, personas y datos son los activos más importantes que tiene una empresa. Hablar de proyectos de datos, ¿creen ustedes que es igual hablar de proyectos de software? Porque fíjense que yo he colocado aquí proyectos de datos y no proyectos digitales para no mezclar proyectos de software con proyectos de datos. ¿Creen ustedes que los proyectos de datos son, son tratados o son iguales a los proyectos de software, por ejemplo? Pero vamos a avanzar y vamos a ver qué pasa con esos proyectos de datos que no son iguales a los proyectos de software, porque en transformación digital pues tendremos proyectos de datos y proyectos de software, pero nosotros vamos a trabajar con proyectos de datos. Dice Ricardo, puede tener relación, pero no necesariamente en el sentido de que se basan en software. Vale, dice Alfonso, son diferentes y veremos que o sea, ya no hablo de tecnología, pero la forma de la gestión son diferentes los proyectos de software a los proyectos de datos. Entonces vamos a ver aquí. Proyectos de datos y agilismo. Bases de cómo podemos enfocar esos proyectos de datos y agilismo. Vamos primero a determinar el contexto y la cultura que lo rodea. Así como nosotros establecemos una cultura ágil en una empresa, establecer la cultura de datos es otra historia. Son temas diferentes, dice Elvira. Pero se puede gestionar un proyecto de datos con agilidad, no, sí, sí, totalmente. Y de hecho, la premisa es que se haga de manera ágil. Sí, Elvira, totalmente. Se puede gestionar y se debe, sería el mejor de los casos, que el proyecto de datos se hiciera se gestionara de manera ágil. Eh, Cuando hablamos de proyectos de datos, también necesitamos colaboración, necesitamos esos valores y esos principios del agilismo, que es la colaboración, la alguien está creo que hablando, no sé, o tiene el micrófono abierto por ahí. Y luego hablamos también del nivel de madurez de los datos y la empresa con respecto a los datos. Todas las empresas tienen un nivel de madurez va también en función del negocio y del tamaño de la empresa. En datos existen diferentes niveles de madurez. Tenemos desde el nivel 1 hasta el 5. Tenemos el nivel 1 que hacemos reporting. Reporting puede ser una empresa pequeña, alguien que venda productos, hablando de un e-commerce, que tenga un e-commerce pequeño, y reporting hacen reporting de lo que pasó. Por ejemplo, devoluciones que tuvo en la tienda. Existe, o sea, no son empresas pequeñas que no necesitan tener una cultura a lo mejor del dato mayor por el tipo de negocio al que se dedican, por el tamaño. En nivel 2 tenemos que se define cómo gestionado, se llevan a cabo alguna iniciativa analítica avanzada en alguna de las áreas. Luego el nivel 3 está definido, hay diversos proyectos de analítica avanzada. Ya el nivel 4 está bien gestionado, pero todavía no aguanta la demanda. Y aquí en el nivel 4 ya hablamos del DataOps, pero le cuesta funcionar porque todavía no aguanta bien la demanda. Y en un nivel 5 optimizado, aparte de que infraestructura aguanta la demanda, ya son capaces de predecir qué va a pasar o establecer ese futuro en base a los datos y al análisis y a la sabiduría que ya tienen de los datos. Así que entre el 4 y el 5, pues sería el ideario, lo ideal de alcanzar una empresa. Muchas empresas se encuentran a lo mejor en el nivel 3. Y sobre eso yo les quiero preguntar sobre estas empresas
Aquí ven una tabla donde se encuentra en la primera columna el nombre de la empresa, en la segunda, nivel estimado de madurez del dato que ustedes estiman que tiene esta empresa y el por qué. La empresa tenemos a Google, Netflix, Procter Gamble, Coca-Cola, General Motors y la empresa donde ustedes trabajan. Esta sería la última de la que quiero que ustedes hagan esa introspección de o sea, comentar, acordándose de estos niveles de madurez y ustedes pueden decir, bueno, en la empresa que yo trabajo creo que estamos en tal nivel de madurez. La primera, la empresa Google. ¿Qué nivel de madurez creen que tiene el dato en esa empresa? Dice 5, Elvira, y yo lo voy a colocar aquí, procesa, lo voy a copiar. Es más, le voy a poner aquí un bullet point por si tengo que colocar otra. Dice Elvira, Netflix, 5, es fundamental en su negocio y creo que tiene un nivel máximo porque su sistema de recomendaciones es muy bueno. Eh, Sistema de recomendaciones, vamos a colocar Netflix. Y le voy a colocar esto aquí. Lo que voy a hacer es copiar. Aquí. Aquí de Google son grandes tecnológicas que evidentemente estamos hablando de un 5. Vamos a cerrar aquí mientras que ustedes me colocan. Dice María Elvira, procesa volúmenes masivos de datos totalmente. Eh, Predice o a través, tiene modelos entrenados que a través de las búsquedas es capaz de predecirte nuevo contenido, recomendación de contenido en base a búsqueda. ¿Qué más? Eh, Tenemos, ajá, vale. Ahora vuelvo a leer por aquí, Elvira. Sistema de recomendaciones, recommendation, es que lo tengo en inglés. Yo tengo aquí configurado mi Microsoft Office totalmente Spanglish. Abro el Word y me lo traduce en español. Abro el PowerPoint y lo quiere en inglés, no sé. Sistema de recomendaciones, modelo de búsqueda. Es que Netflix, esto está tremendo de verdad. El modelo de búsquedas también, perfilado del usuario. Vamos. Ok, me quedé aquí que tenía María Elvira Procter Gamble 2 y 3, es una empresa tradicional no tecnológica, pero por su tamaño y orientación al cliente. Eh, Luego María Elvira también coloca de Coca-Cola 2 y 3, es una empresa tradicional no tecnológica, pero por su tamaño, orientación al cliente. General Motors de 2 y 3, lo mismo, mi empresa menos. Bueno, María Elvira, quiero decir uno. Mi empresa uno, no menos uno, ¿no? Uno. Vale, entonces María Elvira, su opinión es que Procter Gamble está en 2 y 3. Yo estoy de acuerdo en ese 3. Y es cierto que estas empresas que son tan grandes, que son, como dice Elvira, no sé por qué digo María Elvira, es Elvira, ¿no? Eh, Son tradicionales y les cuesta mucho hacer esos cambios de manera global. ¿Qué hacen estas empresas? Hay departamentos en que sí son estratégicamente, les conviene, por ejemplo, la Volkswagen, también una empresa tradicional, pero hay ciertas líneas que a Impulse ven que la inversión puede tener un retorno mejor por el tipo de negocio que tiene esa unidad. No les conviene hacerlo, por ejemplo, Google, que son empresas digitales, que la empresa completa tiene ya un nivel de madurez 5. Otras empresas
son tradicionales y dicen, bueno, mira, nosotros vamos a invertir en mejorar los datos en la empresa, en la parte de marketing, o en una línea operacional de coches, en algo más específico. Procter and Gamble, yo no sé si ustedes están de acuerdo con Elvira, los presentes aquí, yo diría un 3. Voy a dejar el 2 de Elvira, pero yo también diría que estoy de acuerdo con un 3 porque no creo que llegue a 4 si hablamos de manera general. A ver, aquí. Ok, esto es interesante, Elvira. Ahora digo yo, y la empresa 1, sin decir nombre, o sea, aquí no vamos a criticar a nuestras empresas, o sea, no se trata de eso. Pero, ¿por qué crees que tiene ese nivel de madurez 1, Elvira? 2, 3, este lo colocamos 2, 3. Yo creo que aquí yo me apuntaría o me aventuraría a colocar temas. Esto. Yo aquí diría falta orientación a la cultura del dato. Se aplica en unidades específicas. Esto aquí yo coloco aquí, me había dicho María Elvira que igual. Y esto lo voy a copiar aquí, salvo que ustedes me vayan comentando otras cosas, yo voy copiando. Dice, en caso de María Elvira, ojo, que pone aquí, voy a subir esto, 1. Solo porque hacemos reporting o análisis de datos muy puntuales, sin indicadores definidos. Vale. Reporting y falta de indicadores. Voy a colocar. ¿Algunos de los presentes creen que en su empresa están a un 2 o un 3? Bueno, en otro máster tenía un alumno que trabajaba para Amazon. Así que creo que ahí hubiese puesto que su empresa estaba muy por arriba, ¿no? Por eso puse estas, las tecnológicas que nosotros conocemos, que sabemos que tienen un 5 o nos imaginamos que tienen un 5 por lo que representan, y otras más tradicionales para tener ese, esa comparación. Dice Ricardo, 2.5. Bueno, Ricardo, en este caso, que son 5 niveles de madurez, yo diría un 2 o un 3. No, hay que decantarse. Claro, tú lo ves que está entre el 2 y el 3, pero niveles de madurez están ahí establecidos 5. Así que o es un 2 o es un 3. O sea, analítica de datos, pero no alto volumen. Pues yo diría que entonces que es un 2, porque existen analíticas avanzadas. Y luego veremos que no necesariamente las empresas tienen que tener un alto nivel de madurez o no necesitan buscar ese alto de madurez, porque recordemos que a más nivel de madurez es mayor inversión. O sea, esto no se encuentra, no se obtiene sin invertir un buen capital, tanto en tecnología como en capacidad. El tamaño del negocio no lo requiere, pues, y con eso funciona bien, pues es suficiente. Así que el que esté en un nivel bajo de madurez no significa que esté mal. Cuando nosotros hablamos de proyectos de datos, estamos, no sé si ustedes han oído hablar del DataOps, que es operaciones de datos.
¿Han oído ustedes hablar de DataOps? Dice María Elvira. María Elvira, discúlpame, Elvira, es que no sé por qué, yo estoy empeñada con María Elvira hoy, que siempre sé que eres Elvira, pero lo de María Elvira, lo siento. Ok, DataOps. Y me voy otra vez a los proyectos de software. En proyectos de software, alrededor del año 2005, 2008, se puso muy en pie lo que es el DevOps, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen si han tenido más relación con proyectos de software. El DevOps es desarrollo, operaciones para software y eso sí, bueno, Elvira, si conoces DevOps, el DataOps nace eh, motivándose en el DevOps, pero salió para datos. Como el DevOps se ayuda mucho a los proyectos de software, pues teníamos que hacer algo como algo similar para proyectos de datos porque no se trabajan de la misma manera y salió el operaciones de datos que se encarga de orquestar los proyectos de datos. Así que en las personas o las empresas donde está establecido que trabajan en su mayoría en proyectos de datos, lo que se recomienda es que se establezca el DataOps. ¿Cuáles son las ventajas o algunas? ¿Cuáles son yo no diría ni de asomo que estas son todas las ventajas, pero algunas de las ventajas de establecer DataOps es, vamos a tener tecnología que nos va a ayudar a tener datos actualizados, a ayudar en la colaboración, vamos a tener procesos automatizados, vamos a tener datos de calidad y agilidad. Esto está muy por encima de lo que esto como a un alto nivel que nos ayuda a hacer DataOps. Nosotros la semana que viene vamos a ver más específicos que nos ayuda a hacer DataOps, porque yo desde ya les digo que el DataOps en proyectos de datos es el orquestador completo para trabajar con proyectos de datos. Incluso el Data Management está por debajo del DataOps. ¿En qué sentido? Que cuando en una empresa se establece las operaciones en el DataOps eh, determina que debe establecerse el data management. Aunque nosotros lo veamos o lo veamos básico para proyectos de datos, pero ese cómo se establece ese data management, DataOps también está por un nivel encima porque va a orquestar todo el trabajo con los datos. Así que lo que les puedo comentar ahora mismo es que el DataOps nace, tiene su origen en ese fijamiento que el DevOps ha funcionado para trabajar con proyectos de software, pero nace DataOps para proyectos de datos. Nos va a ayudar en la automatización, en la seguridad de los datos y para entregar proyectos de datos. Cuando nosotros veamos, vamos a ver la semana que viene, todas las herramientas que están a cargo del DataOps. De hecho, hoy en día hay cargos de ingenieros de DataOps. A ver, no es lo más común, pero ya existe. O sea, ese cargo de ingeniero de DataOps existe porque será el que se encargue de orquestar toda, establecer qué se necesita, qué áreas se necesitan para trabajar en proyectos de datos, sobre todo de empresas que sí están tomándose en serio el trabajo de los datos. Yo creo que les comentaba a ustedes que hace unos años yo trabajé en una consultora que cambió su estrategia y solamente hacías proyectos de software y empezó a trabajar en proyectos de datos. Creo que se los comenté, porque una de las cosas fue el anuncio de la empresa a esa nueva estrategia y era capacitar personal que estaba sin asignación o aquellos que quisieran voluntariamente capacitarse en proyectos de datos, lo pudieran hacer con ayuda de la empresa. Habían cursos gratuitos. Así que empezaron también a contratar gente, project manager y gente externa para que supiera trabajar con DataOps, porque empezaron a venir esa demanda del mercado, esa demanda de las organizaciones y no estaba la consultora preparada, porque una consultora da servicios, ahí no estaban ellos preparados para abordar ese tipo de proyectos y eso se traduce en una pérdida de dinero, ¿no? Porque es lo que estaban exigiendo los, eh, los clientes de mi empresa en ese momento. Así que yo no me cambié, o sea, porque se seguía asignado un proyecto,
Pero tengo personas cercanas que hicieron el cambio hacia analista de datos, científico de datos, y al día de hoy les va muy bien. Han cambiado de área y de hecho, en las organizaciones se han cambiado las estructuras para tener un gerente de los datos, o sea, un alto mando de los datos que también dirige la estrategia de la empresa hacia los datos, así de cómo se van a tratar los datos, porque al fin y al cabo, una estrategia, una empresa que quiere ser líder en su mercado, pues sí tendrá que tener un nivel de madurez mayor y tener todas las condiciones necesarias para que así sea. Así que sobre el DataOps les digo que es aquella parte que se usa en los proyectos de datos para orquestar proyectos de datos. Y como siempre, por supuesto, con lo que nos dice Til, que se haga de manera ágil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta isla ya la tienen subidas a la documentación, así que no pueden ya, ya no pueden agregar lo del nivel estimado de datos de la empresa, porque esto ya lo hice aquí con ustedes en clase, pero bueno, lo pueden repasar por si tienen algún análisis posterior del nivel de la madurez, ¿vale? ¿Alguna pregunta de la asignatura, de la tarea, etcétera? Y lo dicho, tenemos todavía unos días para entregar la tarea, así que ánimo el que no lo haya hecho. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por la asistencia y hasta la próxima semana. Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego, adiós.